Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político, séptima temporada, es increíble, acá estamos, comenzando este ciclo del 2023 y obviamente nos vamos a ocupar de los temas que nos importan a todos, los que nos despiertan curiosidad. 2023, que es un año muy particular para los argentinos, vamos a tener varias elecciones y de eso vamos a estar hablando en este comienzo de temporada. El agradecimiento a la gente de Señal U, a la gente de Unidiversidad, a todos nuestros compañeros, compañeras de trabajo que han hecho posible que nuevamente estemos aquí con ustedes a través del 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y como decimos siempre www.unidiversidad.com.ar. Un placer nuevamente compartir este tiempo con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Vamos a estar hablando de boleta única que vamos a estar estrenando los mendocinos el 30 de abril en algunos departamentos. Vamos a ver si memorizamos bien. La Paz, Lavalle, Santa Rosa, San Carlos, San Rafael, Maipú y Tunuyán. Muy bien, son varios los departamentos que van a estar estrenando este sistema de boleta única novedoso. Nos vamos a ocupar nosotros de ir contando de qué se trata, pero hoy vamos a hablar específicamente de este tema. También vamos a ocuparnos de la ley de alquileres. Después de estos rumores que fueron muy fuertes porque se hablaba de suspensión, de derogación. Vamos a tratar de sacarnos las dudas en relación a este tema y también vamos a hacer un repaso de lo que está pasando en el mundo. Los temas importantes los vamos a estar abordando aquí en esta edición de Chat Político. Primer programa. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar. Estamos en las redes, no se olviden, presentes en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y no se olviden de estar al tanto de lo que está sucediendo en la provincia, en el país y en el mundo en nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Vamos al corte, ya regresamos. Bueno, acá estamos ya, segundo bloque de este encuentro que tenemos aquí en Chat Político. Dijimos que íbamos a desarrollar distintos temas y en este segundo bloque nos vamos a abocar a la boleta única. Sistema que vamos a estar estrenando los mendocinos, al menos algunos, los que el 30 de abril estén con las elecciones municipales de aquellas comunas que han desdoblado. Para hablar de lo que significa la incorporación de este sistema, tenemos ahí del otro lado a Jorge Albarracín, que es secretario de la Junta Electoral de la provincia, que le vamos a dar la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, con mucha expectativa. Queremos saber qué tan importante es este sistema, porque se venía, digamos, reclamando el sistema de boleta única desde hace tiempo. Tiene que ver con lo que se entiende es un avance en cuanto al sistema electoral. Pero bueno, cuéntenos, Jorge, cuáles son las ventajas que tiene este nuevo sistema que vamos a estar usando los mendocinos durante las elecciones de este 2023. Sí, la principal, hay dos ventajas tal vez importantes que tiene este sistema. La primera es que le da el mismo espacio, el mismo lugar a todas las alianzas o partidos políticos. Es decir, no hay preferencia de ningún tipo en cuanto a la ubicación, el lugar, etc. Por lo tanto, se podría decir, competir con las mismas armas, porque todos van a tener un lugar dentro de una misma boleta que es la boleta única. Y segundo, un tema para el elector. El elector, hay veces que de pronto en el lugar de votación tenía que ir y elegir entre varias boletas sábanas, a veces muy largas, a veces incluso se caían de los pupitres. Sí. Bueno, eso ahora no va a ocurrir. Ahora, esta boleta en realidad es boleta y sobre. Sí. Porque ahora cuando viene el elector y habla con el presidente de mesa y se identifica, la presidenta de mesa generalmente le va a dar una boleta, no le va a dar un sobre, porque antes nosotros nos daban un sobre. Exactamente. Ahora que nos van a dar una boleta. Yo me voy a ir con esa boleta, firmada por la autoridad de mesa, me voy con esa boleta detrás de un biombo, y ahí en esa boleta voy a tener todas las opciones electorales que a mí se me presentan, no me va a faltar ninguna. Y esas son todas boletas iguales. Es decir, que si yo estoy en Maipú, por dar un ejemplo, en Maipú hay 13 listas. Esa boleta va a contener
las 13 listas de Maipú. Si estoy en La Paz, va a contener 4 listas, va a contener las 4. Y así en cada uno de los 7 departamentos donde se presenta boleta, hay comicios desdoblados y que se hace con boleta única. Bueno, sin duda es una gran ventaja, usted lo ha planteado, y también hay que decir que varios partidos políticos venían reclamando, digo, porque cada vez que había un comicio, lo que ellos esgrimían era, bueno, no tenemos tanto ese aparato político que le permite tener fiscales y controlar que sus boletas estuvieran presentes en cada una de los cuartos oscuros. Bueno, hoy digamos que corren en ese sentido en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, y también el otro tema que recién mencionabas, el tema de los fiscales. Hoy, el fiscal, ¿cuál era la principal función durante el comicio? Era la reposición de boletas. Sí. Porque el aportar la boleta era una carga del partido o de la alianza. Entonces, la función del fiscal era cada 10 personas entrar al cuarto oscuro y ver que estuvieran las boletas de su partido. Hoy se acabó. Esa función no va a existir. Entonces, un partido chico, que probablemente a veces tenga pocos fiscales, bueno, esos fiscales por lo menos durante el comicio no van a hacer falta. ¿Por qué? Porque él va a estar tranquilo, esos partidos, esos candidatos, que ellos van a estar en la boleta, van a estar en todas las boletas. Entonces, eso les da tranquilidad. Jorge, ¿cómo va a estar conformada en este caso? ¿Qué rol va a ser el de obviamente, las autoridades de mesa y si de alguna manera va a haber de todas formas fiscales y cuál va a ser su rol? No, el rol de los fiscales va a estar, sí, los va a haber. Es muy importante que así como antes la autoridad de mesa nos firmaba el sobre, sí, ahora va a firmar la boleta única. Detrás hay un espacio para las autoridades de mesa y los fiscales que así lo quieran hacer. Entonces está la posibilidad de que ellos controlen el desarrollo del comicio y básicamente el fiscal después lo que va a hacer es controlar el escrutinio. Esa es su tarea más importante. Claro. Es ver si cuando aparece una marca para su lista o para su agrupación, bueno, y no se ha considerado, él la defiende. Muchos entienden que también es importante desarrollar, digamos, distintas actividades que de alguna manera informen a la ciudadanía de qué se trata, cómo deben votar, digo, porque también se entiende que con esto de los casilleros puede presentarse algún tipo de confusión para el votante, ¿no? Para el elector, pero a la hora de también interpretar cómo se dio el voto, digo, se me ocurre pensar que uno marca la opción de lista completa y después erróneamente marca algún candidato en particular y ahí en ese caso, ¿cómo se tomaría el voto? Bueno, la primera recomendación que le hacemos a todos los que van a ir a los comicios del 30 de abril y si no a los que van al 11 de junio, sí, es que no se apuren. ¿Cómo? Que no se apuren, que vayan tranquilos, que se tomen su tiempo, porque por más que sea un sistema sencillo, es la primera vez que se van a encontrar con ese sistema. Sí. Entonces, el presidente de mesa nos va a dar la boleta. Yo con eso me voy detrás del biombo. A mi derecha o a mi izquierda va a haber un afiche grande que va a ser la misma boleta replicada en mayor tamaño. Entonces ahí yo voy a ver tranquilamente a todos los candidatos. Me puedo sentar si quiero en pedir una silla y sentarme, mirar tranquilamente. Mientras tanto puede estar gente votando en otro box que esté al costado, sí, y yo tranquilo veo las opciones que tengo frente a mí. Y ahí, ¿para qué es esto? Para que la gente se tome el tiempo de marcar, cuando vaya a marcar, que marque bien. Siempre nosotros hemos tenido un voto por categoría. Es decir, que en estas elecciones que se va intendentes y concejales, hay un voto para intendente y otro voto para concejal. Si yo voté lista completa, terminó mi votación, porque significa que voté el intendente y el concejal que están abajo en el mismo casillero de la boleta.
Ujú. Entonces, ahí terminó. Si yo quiero votar un intendente de una lista y una lista de concejales diferente, lo Sí, puedo hacer perfectamente. No voy al casillero de lista completa, voy a donde dice el precandidato a intendenta o intendente. Ok, ahí marco el que me gusta, con una cruz, una tilde, lo que fuera. sí. Y después voy a la lista de concejales y marco en la lista de concejales siempre una cruz en cada lugar o una marca. Y de esa manera después pliego la boleta y le vuelvo a hacer otro pliegue y salgo del box y voy a la urna y ahí deposito mi voto. Jorge, ¿cómo va a ser la distribución de las mesas, teniendo en cuenta que al cambiar el sistema con esto de la boleta única, obviamente uno entiende que también va a cambiar al menos cómo estaba conformada una mesa con quienes eran las autoridades de mesa fuera de un aula y adentro las mesas con todas las boletas sábanas? ¿Esto cambia absolutamente? ¿Cómo va a estar, cómo va a ser a partir de ahora? Sí, esto es un sistema que es más flexible. Nosotros, viendo que se viene, vamos a estar avanzado el otoño y empezando el invierno en las Sí. primarias del 11 de junio, vamos a aprovechar la flexibilidad de este sistema para que tanto las autoridades como el que voten estén adentro del aula. Ujú. Porque eso no va a ocurrir esto que estaban las autoridades afuera del Afuera. aula, sino que van a estar todas adentro. Ujú. Eh, y bueno, la persona, si uno es autoridad, va a estar cerca con las boletas, con el padrón y con la urna, cerca de la puerta. Uno va a entrar, se va a presentar con su documento, como siempre lo ha hecho. La presidenta de mesa nos va a dar una boleta única que va a estar firmada por ella y, si quieren, los fiscales, si están presentes. Y a su vez nos va a dar una virome. Y con eso nos vamos a ir al box. En el box vamos a estar enfrentados a ellos, no vamos a estar de espaldas, sino enfrentados, de tal manera que el box nos va a cubrir, nos va a dar un ámbito de seguridad y de confidencialidad para que nosotros podamos emitir y ver libremente las opciones que tenemos. Y ahí procederemos a marcar la opción de nuestra preferencia. Y si eventualmente no nos gusta ningún candidato, no nos gusta ninguna lista, bueno, no es necesario marcar varias veces, sino no se hace ninguna marca. Ujú. El voto en blanco Sí. es un voto válido, es no hacer ninguna marca. Yo llego, veo las opciones que me presentan, no me termina de satisfacer ninguna, ok, pliego la boleta, la vuelvo a plegar y con eso me voy a la urna y introduzco la boleta en la urna. Jorge, se habla mucho de el ahorro que significa esta nueva posibilidad a través de la boleta única. Digo, antes también se criticaba mucho todo lo que generaba, las boletas que se imprimían e incluso las que se perdían, ¿no? Porque no solamente se imprimían boletas específicamente para un cuarto oscuro, sino también que los propios partidos políticos empezaban también a usar esas boletas previamente para hacer parte de su campaña, ¿no? Ahora esto va a ser un ahorro significativo, porque además va a ser la posibilidad de votar, plegar, digo, hay un ahorro muy importante a partir de este sistema, ¿no? Sí, hay ahorro económico y un enorme ahorro en papel. La Sí, verdad es que si calculamos, volvemos al caso que poníamos de Maipú, el Estado le daba a cada lista el equivalente a un padrón entero de Maipú. claro. Nosotros ahora vamos a imprimir un padrón más un 10% de Ujú. Maipú. En este caso hubiesen sido 13 padrones, Claro, más los que imprimían algunos partidos con mayor capacidad económica al margen, que sí. imprimían más de un padrón al margen. Entonces, la verdad es que todo eso se evita y además es un sistema mucho más limpio, si cabe el término sustentable o ecológicamente amigable, Ujú. porque el papel se usa, pero mucho menos que antes,
y lo más importante, mucho mejor, porque no se desperdicia papel. Jorge, una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando el bloque. ¿Qué expectativa tienen en cuanto a la convocatoria de electores, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para las PASO anteriores hubo una caída en el porcentaje de votantes que se recuperó después en las generales? ¿Se entienden que también un nuevo sistema puede ser bienvenido o no por parte de los electores? ¿Qué entienden ustedes que puede suceder? Nosotros entendemos que las elecciones ejecutivas, donde se elige intendentes, llaman al vecino a votar, más que la elección puramente legislativa. Entonces creemos que va a estar en los niveles históricos, alrededor del 70-75% creemos que va a estar la convocatoria del elector. Y por otro lado, hay que decirle también a la población que es un sistema amigable. Este es el sistema más usado en el mundo. Entonces, es un sistema sencillo de usar, lo que sí, como todo sistema, así como antes había que recorrer el cuarto oscuro, bueno, ahora no le va a hacer falta recorrer. Se lo va a dar la presidenta de mesa, la boleta, y solamente va a tener que marcar la opción de su preferencia. Solamente analizar con la mirada lo que va a haber ahí frente a los ojos, ¿no? Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo que haya tenido estos minutos con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema y mucho en los medios de comunicación, porque lo importante es que la gente sepa de qué se trata el sistema de boleta única que va a implementar la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Será hasta la próxima. Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza, dándonos algunos detalles sobre este nuevo sistema de boleta única que vamos a implementar en estas elecciones, en este 2023, en el territorio provincial. Nos vamos a ir a una pausa. Recuerden, estamos en Chat Político en el 30 de la TDA. También los pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos buscan como Unidiversidad. También en internet se van a la pestaña de Señalú y ahí ven toda la programación de nuestro canal. Ya volvemos. Bueno, y en Chat Político ustedes saben que tratamos los temas que nos importan a todos. Aquí estamos en el 30 de la TDA y hoy nos vamos a ocupar de la ley de alquileres, algo que nos genera un gran interrogante a todos, sobre todo aquellos que se han visto perjudicados a partir de la última ley. Vamos a ver si es tan así, si están muy perjudicados tanto propietarios como inquilinos, y para saber del tema, profundizar sobre todo a partir de lo que se empezó a decir en los últimos días, esta posibilidad de que se suspenda, se derogue. ¿Es posible avanzar en este tema? Bueno, lo vamos a consultar con Roberto Herrera, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza y además tesorero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Roberto, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Bueno, hay muchos interrogantes. Es la pregunta que hacíamos apenas comenzábamos el bloque, esto de... Se hablaba de suspender, derogar. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con la ley de alquileres? Suspender es una locura, realmente, sí. Como lo dice la palabra. Realmente no se puede suspender porque hay una realidad. Cuando se modificó la 23091, se modificaron artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, para poder derogar esta ley, sí o sí tiene que ir al Congreso, de donde salió. Claro. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, se preveía que por ahí se podía hacer con un decreto de necesidad y urgencia. Realmente un decreto no puede modificar una ley, es lo que siempre hemos entendido desde que estudiábamos. Y con más razón en esto, porque obviamente, como le decía, hay artículos que son del Código Civil y Comercial de la Nación, entonces no es tan simple, digamos, hacer ese cambio. Lo que se hablaba de hacer una suspensión por 6 meses y volver a la ley anterior, a la 23091, que también es una locura porque realmente no genera previsibilidad para nadie, ni para el inquilino, ni para el propietario, porque ¿por qué esperar 6 meses
para hacer otra ley y por qué no modificarla ahora o de repente no necesariamente a lo mejor derogar la ley entera, sino modificar ciertos y determinados artículos, digamos, cosa de llevar un poco de tranquilidad al mercado. El tema de la ley de alquileres ha sido un dolor de cabeza digo, la modificación que se hizo fue un dolor de cabeza apenas se implementó. Digo, lo dijo el propio Sergio Massa, actual ministro de Economía, cuando en su momento era diputado, decía, bueno, fue, digamos, un buen gesto, tuvo muy buenas intenciones el tema del cambio en la ley de alquileres, pero no se vio plasmado en la realidad, tanto de inquilinos como de propietarios. Tal cual, o sea, después de haber trabajado tanto, porque sinceramente nosotros venimos trabajando desde el momento cero, desde que se prepararon los primeros borradores, sí. Cuando conversábamos en aquella época con Iván Kerr, con Daniel Lipovetsky y sus asesores. Y bueno, nosotros preveíamos esta situación, y no porque seamos videntes, sino porque realmente llevamos muchos años en el mercado y sabemos cómo puede reaccionar el inquilino, cómo reacciona el propietario ante ciertas circunstancias. Ya lo comentábamos en aquella época, pero bueno, dijeron que la ley tenía que salir, que se tenía que cambiar, y bueno, realmente consideramos que 3 años es mucho, que el incremento a 1 año también es mucho, porque realmente, bueno, ahora en abril es el 92,57%, y para el propietario en 6 meses, con la inflación que hay, se le absorbió el aumento. Para el inquilino es un problema porque sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. No, y además el 92% de una actualización no es solamente la actualización del alquiler para un inquilino, significa también hacerle frente a todos los productos, los servicios que están afectados directamente por la inflación. Y lo que pasa es que, bueno, obviamente, o sea, y los que viven en propiedad horizontal, que se incrementan las expensas, porque obviamente a lo mejor aumentó la luz, aumentó el sueldo de la persona que está a cargo del edificio, y bueno, todo se va incrementando. Entonces, bueno, realmente, después de haber visto tanto y de haber estudiado tanto el tema de la ley, creo que en definitiva no es una ley mala, pero no para ser aplicada en la Argentina. Me parece que le dio en la tecla exacta, porque es lo que se viene diciendo, digo, los entendidos, justamente los analistas económicos hablan de eso, de que es una ley útil, pero no para la Argentina. Claro, porque si lo miramos objetivamente, la forma de incrementarlo realmente no está mal, porque es por el IPC y por la variación salarial del empleado, por el RIPTE, la variación salarial del promedio entre esos dos. Entonces decimos, bueno, no está tan mal. O sea, la fórmula no está mal. Pero en un país donde tenemos una inflación del 110%, es imposible, digamos, aplicarla, es inviable. Es como también las críticas que recibió en su momento el tema de la aplicación del UVA, ¿no? Para los créditos inmobiliarios, digo, los hipotecarios, perdón. Digo, era un sistema muy bueno, pero imposible de aplicar en un país que tiene una inflación constante, hecho, ¿no? De hecho, nosotros en aquel momento, cuando salió el UVA, lo aplaudimos porque dijimos qué bueno, porque se va, o sea, pero realmente después es inaplicable, o sea, la realidad es esa, no se puede aplicar porque no podemos con la inflación que hay. Y la otra pregunta que queríamos hacerle, Roberto, es si a partir de la ley es real esto de que muchos propietarios decidieron sacar del mercado del alquiler, no de la venta, sus inmuebles porque entendían que les convenía más vender que alquilar. ¿Es así? Porque se habla mucho de que cuesta... el otro día veía un informe, decían que hay personas que tardan 6 meses en encontrar un alquiler. Digamos, cuando inició la ley, sí, realmente porque, a ver, veamos las cosas desde el principio, ¿no? La ley nace, digamos, en un momento muy crítico, o sea, como digo, fue mal concebida, porque veníamos de un DNU que nosotros mismos, como corredores, dijimos, bueno, está bien, porque si no somos, digamos,
no me sale la palabra, pero si no podíamos trabajar en ese momento, nos parecía lógico que por 6 meses se congelaran los alquileres, que no significaba que realmente no había que pagar el incremento. Daba un plazo para pagarlo. Sí. Bueno, obviamente después ese DNU se renovó. Se renueva y ahí ahí es cuando se concibe la ley. Sí. O sea, ya teníamos 2 DNU donde el primero, uno que aplazaba al primero, y nace la ley donde nos dice que el periodo del contrato va a ser de 36 meses y la indexación va a ser anual. O sea que partimos de la base desde 1 de julio del 2020, nos íbamos al 2021 con 2 DNU encima y después se prorrogó el segundo DNU hasta marzo del 21. Sí. Entonces, realmente fue una norma sobre norma sobre norma que no tendría que haber nacido ahí tampoco. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Que realmente los propietarios, ante la inseguridad de que no iban a poder incrementar, de que no podían, obviamente hubo una corrida de propiedades que se fueron del mercado. Hubo la famosa retracción que se decía. Exactamente. En el mercado, sí. Se fueron a la venta, obviamente al estar un poco amesetado, digamos, el mercado de venta también, porque convengamos que si no hay línea de crédito hay que tener una plata genuina en el bolsillo para decir compro un departamento, una casa, y no todo el mundo la tiene. Entonces, gran parte de eso que migró a las ventas, migraron a los alquileres temporarios. Que es lo que hoy muchos están llevando adelante o lo aplican a su vivienda, aplican esa posibilidad y bueno, quita también del mercado del alquiler, digamos, habitual a muchas familias que están buscando o personas que están buscando. Obviamente, o sea, hoy realmente que esto lo hablábamos en su momento con Iván Kerr, decíamos de qué forma podemos bajar los alquileres. La única forma es inyectando al mercado más propiedades. Claro. Entonces, dejemos que el privado, si el Estado no puede construir como se construía masivamente antes con el IPB, el banco hipotecario. Con los programas de viviendas sociales. Exacto, sociales y no tanto, porque por ahí las cooperativas hacían, digamos, qué sé yo, para los metalúrgicos, para este, para el otro, que tenían a lo mejor un nivel medio un poquito más arriba, y bueno, sacaba gran parte del inquilinato y los hacía propietarios. Hoy no lo tenemos. Entonces, realmente, al no construirse en forma masiva, no tenemos líneas de crédito, porque hoy, por lo que comentaba el otro día en un banco, estábamos hablando, el 74% pagaban en un plazo fijo. Sí. O sea, ¿cuánto tendría que ser la tasa para un hipotecario? Una locura. Y además está esa cuestión de los requisitos que son imposibles de cumplir porque no calificamos. Claro, la mayoría de la clase trabajadora hoy no califica ni siquiera para un alquiler. Justamente, imposible para un crédito. Justamente, eso es lo que iba a decir. O sea, aparte hoy, digamos, ¿qué salario puede calificar? Digamos que en aquel momento se hablaba de que más o menos la cuota no podía superar el 35% del salario. Hoy estamos lejos. Roberto, vamos a seguir hablando del tema, nos vamos a ir a una pausa y yo quiero no? que hablemos un poquito de los requisitos, porque es otro dolor de cabeza para muchos, porque se entienden que son unos requisitos a veces imposibles de cumplir, pero usted, que es el que sabe del tema, me va a aclarar sobre eso. Estamos con Roberto Herrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, hablando de la ley de alquileres. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Estamos en Chat Político y seguimos hablando de ley de alquileres. Estamos con Roberto Herrera, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza y tesorero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Tenemos poco tiempo y queremos hacer varias preguntas. Lo primero, lo que habíamos dejado pendiente, Roberto, el tema de las garantías. Porque mucha gente que quiere alquilar se encuentra con, de pronto, el requisito de necesitamos garantes que tripliquen el ingreso, lo que vale el alquiler. Y el alquiler hoy por hoy es alto, es difícil por ahí encontrar ese tipo de garantes. Sí, tal cual. O sea, realmente, ¿por qué? Hay una razón de ser. Porque si en el caso que el inquilino no pudiera pagar, no se puede embargar más del 25% de los salarios, de los ingresos. Entonces, por eso, pero por ahí eso se puede resolver, digamos, llevando otra persona más. Agregando un garante. Agregando un garante.
Está bien, dentro de la ley, dentro del marco de la ley también habilita, digamos, un seguro de caución. Sí. El garante propietario, que siempre fue el tío, el abuelo, el padre. O sea, no, dentro de todo hay flexibilidades en ese sentido hoy. O sea, por ahí a lo mejor lo que se oye, digamos, que sucede, digamos, más fuerte es en Cava. Sí. Más que Buenos Aires, en Cava, más que en provincia. En Cava sí son tan rigurosos, pero en lo que es provincia, nosotros en la federación prácticamente estamos todas las provincias federadas y medianamente todos tenemos la misma realidad, a excepción de Cava, inclusive en los valores. Un departamento, un dormitorio vale 150.000 en Cava, cuando aquí a lo mejor estamos en los 60, 70.000 pesos. Tal cual. Es diferente la realidad en cuanto a los valores, eso está claro. claro. Ellos también obviamente también tienen otro tipo de salarios, a lo mejor, bueno, son realidades distintas. Roberto, estuvimos enumerando un poco todo lo que ha significado esta posibilidad de ir por un cambio en la ley de alquileres. ¿Cuál sería la solución? Porque me parece que estamos metidos en una espiral de la cual no sabemos cómo salir. Digo esto porque si no la solución ya hubiera llegado antes. Lo que sucede es que realmente por ahí se critica, digamos, la forma de oferta y demanda, que es como vinimos trabajando con la 23091, y realmente yo considero que en lo personal no fue una ley mala, porque si trabajamos 36 años y no tuvimos nunca inconveniente, por ahí a lo mejor había algún que otro artículo que ajustar, qué sé yo, porque por ahí a veces criticamos al inquilino y por ahí también a veces nos toca un propietario que no quiere hacer el arreglo, que salió la humedad, y eso la 27551 lo contempla. O sea, si no lo hace el propietario, lo puede hacer el inquilino, obviamente mediando, digamos, con presupuestos y habiendo dado aviso. Claro. Por ahí a lo mejor había que retocar algún que otro artículo, pero no era necesario. Yo creo que si seguimos trabajando conforme a oferta y demanda, se va a aliviar el mercado. Y muchos de los alquileres que a lo mejor migraron vuelven. Porque hay una realidad, o sea, también el turístico es muy lindo porque de repente en la inmediatez nos deja un poquito más. Pero también hay que estar, nos ocupa tiempo. No, y además, ¿quién le garantiza al propietario que va a quedar en condiciones el lugar que alquila? Porque hay casos, ¿no? De que sí, totalmente, pero independientemente de eso, hay que dedicarse. Sí. Porque hay que entregar la llave, hay que recibir la llave. Hay que controlar el lugar. Controlar el lugar, controlar la vajilla, mandar a lavar todo lo que es la ropa blanca. Bueno, hay que estar. Demanda más trabajo. Es una actividad. Entonces, de repente, por ahí, qué sé yo, volvemos a esa situación anterior, donde cuando un alquiler estaba fuera de precio y no se alquilaba, y cuando realmente pasaron 2 meses y un inmueble no se alquiló, y es como que el propietario ya perdió un contrato por esa diferencia que quiere lograr más. El rol de ustedes, digo, desde el sector inmobiliario con las cámaras, las federaciones, los representantes que tienen a nivel nacional, va a ser primordial para que se llegue a una solución. En este año electoral, donde muchos entienden que por ahí hay anuncios que son más electoralistas que otra cosa, que no son soluciones definitivas. ¿Ustedes creen que van a llegar a una solución en este 2023 a ese tema? Yo creo que cuando hablaron de suspensión fue, digamos, suspenderla por 6 meses para que llegara al próximo que vaya a entrar, porque de aquí a 6 meses ya estamos casi con presidentes nuevos, ¿sí? No tomar la resolución ahora. Yo creo que deberían hacerlo. Lo que pasa es que, quiero ser honesto en esto, no se quiere pagar por ahí el costo político de decir nos equivocamos. Tal cual. Entonces, bueno, nosotros, bueno, obviamente tenemos que mediar para las dos partes, porque para nosotros los dos son clientes, tanto el inquilino como el propietario, porque por ahí se nos adjudica que nosotros realmente defendemos al propietario. No, defendemos la situación, sinceramente, porque ambos son clientes. En el caso personal mío, yo varios inquilinos cuando salieron los primeros Procrear, los hice propietarios. Entonces, la balanza cuando no está a la par, digamos, realmente si pesa más para un lado o para el otro está mal. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pretendemos, digamos, que haya previsibilidad y que haya seguridad jurídica tanto para el inquilino como para el propietario. Sin duda. Bueno, la última pregunta que le hago, Roberto, es cómo ve el mercado inmobiliario en la provincia de Mendoza. Bueno, ya estuvimos hablando de que hubo como una quita
digamos, en cantidad de inmuebles a la hora de alquilar, y eso se notaba mucho a nivel nacional. ¿La repercusión fue la misma en la provincia de Mendoza, esto de que la gente decidía alquilarlo temporalmente o sacarlo del mercado para venderlo? ¿Cómo se vivió este boom que hubo a nivel nacional acá en Mendoza? Yo creo que por ahí sucedió más en lugares más puntuales. Yo tengo que ser honesto, yo estoy en Rodeo de la Cruz y sinceramente no se me fue ningún propietario a la cartera para hacerlo. Está bien, claro. Estamos a 10 kilómetros de ciudad, ¿cierto? Pero por ahí a lo mejor lo que es más céntrico, lo que está más en el macrocentro, por ahí salió del mercado y bueno, digamos para hacerlo por estos métodos, digamos el B&B, sí, o qué sé yo, o lo manejan ellos. Pero hay que hacer de que eso vuelva. Sin duda. La otra, bueno, y esta pregunta tiene que ver un poco con también otro fenómeno que se da, sobre todo en Cava, esto de alquilar ya en dólares. Se entiende que también en Mendoza hay lugares por lo que significa la propiedad que se alquila en dólares. ¿Se ha dado esa situación de que haya crecido de pronto esa posibilidad de alquilar con la moneda norteamericana? Sí, realmente en Cava, honestamente, se da más en el alquiler, digamos, no temporal, sino en el permanente. En permanente, sí, sí. Porque ellos son los que primero, por ahí, hablando con honestidad, son los primeros que transgreden las reglas. Y son los que van marcando como la tendencia. Exactamente. Yo siempre digo, ellos se resfrían y nosotros estornudamos, ¿no? Aquí no tanto, por ahí obviamente sí, el que fue, digamos, al circuito de lo turístico, sí, se cobra en dólares. En dólares, pero en los alquileres comunes no se da eso en la provincia. No, y aparte se da mínimamente. Y aparte que realmente no se puede, la ley tampoco lo admite y tampoco admite que esto quiero que quede claro y llevar la tranquilidad también a aquellos que están contratando o los que están por contratar, que mientras no sea modificada la ley nos vamos a seguir rigiendo por la 27551, con los mismos plazos y con todo lo que dice la ley. Con todo lo que eso significa también. Totalmente, pero no tenemos, o sea, si no salimos fuera de lo que son los fueros, digamos, de cualquier contrato, o sea, no. Es la ley que nos rige. Es lo que tenemos en este momento, que fue lo que dijimos en algún momento cuando estábamos en contra de que se aplicara, y en algún momento dijimos, bueno, si sale la ley, nosotros tendremos que hacerla aplicar, o sea, no podemos negarnos, pero bueno, hay que hacerlo conforme a derecho. Tal cual. Lo que tenemos hoy, bueno, estaremos con la expectativa de ver si hay alguna modificación. Roberto, muchísimas gracias por haber venido a ustedes con nosotros aquí en Chat Político. No, por favor, al contrario. Será hasta cualquier momento. Cuando gusten. Muchas gracias. Roberto Herrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Mendoza y también tesorero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con Chat Político. Bueno, en Chat Político queríamos, por supuesto, hacer un repaso de los temas destacados a nivel internacional y qué mejor que hablarlo con Mario Guerrero, amigo de la casa, politólogo, que lo tenemos ahí del otro lado, que nos va a dar un panorama de lo destacado y de lo que está sucediendo en el mundo. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, gracias a vos, como siempre, por acceder a nuestra invitación. La pregunta en este caso es, vamos a arrancar con algunos temas y todos están atentos a lo que está sucediendo en el mundo. En las últimas horas nos enterábamos que Joe Biden quiere postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en el 2024. ¿Cómo ves eso, Mario? Bueno, en principio trata de proyectar su carrera política sin terminar de hacerlo. Porque bien es cierto que declaró su intención en sí misma, no fue un lanzamiento de campaña. Esto tiene una parte técnica y una parte política, ¿no? De timing político. Principalmente la parte técnica tiene que ver con el hecho de que si él efectivamente lanzara su campaña en este momento, se activan una serie de protocolos internos de Estados Unidos, principalmente orientadas a regular todo lo que tiene que ver el financiamiento de una campaña electoral. Esto a fines de evitar de que
se utilice el aparato del Estado para financiar la carrera de el que sería el presidente vigente que busca renovar su mandato, ¿no? Entonces yo creo que en términos, digamos, coquetea con el hecho, es anunciar su interés de presentarse a la reelección sin terminar de hacerlo, claro, teniendo en vista esto, ¿no? Pero está más que claro el hecho de que no solamente hay un sentimiento, hay una esperanza de ganar las elecciones 2024 por parte del Partido Demócrata, sino también hacerlo con la figura de Joe Biden, a pesar de que la edad de Biden es apremiante. Tengamos en cuenta de que es el presidente más longevo, si lo queremos plantear de esa manera, en estar en un mandato, y va a ser el presidente que termine su mandato con el mayor número de edad, ¿no? Digamos, 86 años. Entonces, la verdad que es una situación bastante delicada, pero hay ciertas dinámicas o aspectos de la política local estadounidense que parecerían apremiar o pensar de que es factible que Biden gane, más teniendo en cuenta si Trump va a ser el candidato a competir, ¿no? Sin duda. Bueno, y hablando de Trump, ¿qué está sucediendo? Digo, teniendo en cuenta que ha sido formalmente acusado, y él decía que a partir de esas acusaciones que habían surgido tenía que ver más que nada con una cuestión política. ¿Qué debemos pensar, ¿no? Porque además es el primer presidente, ¿no?, que se enfrenta a la justicia en Estados Unidos. Exactamente. Tengamos en cuenta que la particularidad de la acusación que tiene Trump no tiene nada que ver con la política en sí misma. Tal cual. Sino tiene que ver con una cuestión de escándalo sexual que involucra a una actriz de largometrajes adultos que al parecer Trump habría querido previo, hay mucha discusión en ese sentido, en 2015, 2016, 2017, comprar el silencio de ella, ¿no? El famoso caso Daniels. Esta tensión, si bien ha hecho que Donald Trump tenga que comparecer ante la justicia, se lo ha citado y demás, Trump dice que es una utilización política. Hay quienes dicen sí, efectivamente ha habido buen timing político en este sentido, porque es realzar la idea y la figura de Trump y muchas de las cosas a las cuales nosotros ya estamos habituados, ¿no? El hecho de ese discurso antipolítica, anti-establishment, que se ha impulsado desde el trumpismo, porque no necesariamente representa toda la dinámica republicana, y esto es un punto bastante importante a tener en cuenta. Cuando hace un par de meses atrás Biden dio su Estado de la Unión, él lo que buscó hacer es apelar a un discurso de unidad, tratando de atraer al sector republicano, que está en clara disidencia con Trump, a los fines de ver de qué manera se puede aislar cada vez más a todo el trumpismo y a lo que se considera un extremismo dentro del sistema político norteamericano, el cual se lo considera como muy dañino para la democracia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que son las principales aristas para entender la dinámica. Sin duda. Bueno, nos vamos a ir ahora a otra de las informaciones de los últimos días, que está vinculado con los ejercicios militares de China cerca de Taiwán. Se vieron algunas imágenes de estos ejercicios militares, y obviamente esto genera, la pregunta es para vos específicamente, ¿genera tensión a nivel mundial esto? Sí, totalmente que genera tensiones, más que nada si nosotros tenemos en cuenta que desde fines del año pasado Biden se ha mostrado cada vez más, ¿cómo lo podemos decir?, más dispuesto a abandonar la política de ambigüedad que tiene Estados Unidos desde 1979. Recordemos que este año es clave porque es cuando Estados Unidos pasa a reconocer a la China popular, digamos, a la China comunista, en términos más sencillos, como la única China. En este sentido, si bien el Tratado de Relaciones, el ACT, que se firmó en Estados Unidos, reconoce la posibilidad de Estados Unidos de intervenir si la seguridad de la isla se ve amenazada, lo cierto es que no hay un nivel de compromiso. Esto empezó a cambiar, particularmente a partir del año 2016, cuando llega con la figura de Ing-wen un partido nacionalista a la presidencia de Taiwán, ¿no? Esto acompañado de un fuerte sentimiento de nacionalismo que existe en la gente joven, la cual reclama una independencia y una diferenciación de la isla de Formosa respecto de la China continental, lo cual hay algo paradójico, ¿no? Digamos, el famoso partido que históricamente estuvo en disputa, con el cual estuvo en guerra civil con el Partido Comunista, que es el Kuomintang,
era el actor que venía haciendo de vaso conductor entre la política local de Taiwán y la política de China, y se había llegado a muchos acuerdos. Esto se rompe en el 2016 y esto fue acelerado cuando, por ejemplo, Donald Trump autorizó que se le vendiera armas a Taiwán, ¿no? Esto aceleró, erosionó el proceso de aceleración y de erosión que tenían las relaciones entre Taiwán y China, y nos han traído esta situación, ¿no? Digamos, recordemos la visita de Pelosi el año pasado, en los viajes que está realizando estuvo realizando Ingwen, en una región del continente como la nuestra, en donde están la mayor cantidad de países que aún siguen reconociendo a Taiwán como la verdadera China y no a la China continental, y en un contexto en donde, por ejemplo, Honduras rompió vínculos con Taiwán. Entonces, la verdad que hay una serie de tensiones que son bastante alarmantes, más si tenemos en cuenta los videos que se filtraron, ¿no?, en la televisión pública china, en donde se proyectaban cuáles serían las capacidades de alcance misilístico de las fuerzas y cómo sería el despliegue de fuerzas, lo cual da cuenta de el nivel de tensión y el carácter de China de querer posicionarse efectivamente respecto a lo que Taiwán incumbe, ¿no? Sin duda. Bueno, y ahí te voy a agregar algo relacionado también con China, y es el rol que ha tenido China en este último tiempo en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, porque sin duda había expectativa de alguna manera lo que se entendía iba a pedir China, que era básicamente que se pueda llegar al fin del conflicto y sobre todo empezar a hablar de paz. En estos tiempos donde además está sucediendo estos movimientos y ejercicios militares, ¿qué se puede esperar del rol de China? En cierta medida, esto es lo que haces mención vos, es clave. Principalmente si nosotros tenemos en cuenta que hay otro actor del BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que también está buscando impulsar eso, que es Brasil. Sí. Realmente Lula ha relanzado su política exterior desde que tomó posesión del cargo nuevamente, y hay un alto nivel de coordinación en este sentido en los países que se mostrarían aliados para con Rusia. No están directamente involucrados como sí están involucrados otros países, pero del lado ucraniano, sí. Pero en cierta medida este apoyo le da como legitimidad, o en cierta medida no le quitan el peso o el carácter que se le ha dado a Rusia en su intervención militar, y le dicen, bueno, ambas partes son legítimas, veamos de qué manera podemos resolverla, ¿no? Lo cierto es que yo creo que China está lejos de querer verse involucrado de manera armada y presencia militar en otros territorios que no incumban a su propio territorio nacional. Entonces yo creo que estamos bastante lejos. Hay que ver cómo son los alcances de esas negociaciones y hasta dónde se puede llegar. Pero sí, creo que totalmente está descartada, por lo menos hasta ahora, cualquier tipo de presencia militar por parte de China en Ucrania, ¿no? Sin duda. Bueno, ya metiste a Brasil y vamos a hablar entonces de Lula. La pregunta que queríamos hacerte es, bueno, ¿cómo le está yendo en la presidencia Lula, teniendo en cuenta, bueno, esto que vos mencionabas en relación a los BRICS, y cómo de alguna manera es como esta especie de faro para la región latinoamericana, y donde incluso el año pasado hacíamos el análisis justamente de cómo, por ejemplo, Estados Unidos veía la región y decía, con el que tiene que negociar o con el que piensa negociar económicamente Estados Unidos siempre es Brasil. ¿Cómo le está yendo a Lula en esta nueva presidencia? Bueno, Brasil lo que está haciendo en ese sentido, en el último sentido que haces mención vos, está pivoteando. De cualquier manera, pivoteando entre los dos grandes polos. Hay un concepto que está dando vuelta que me parece bastante ilustrativo, y hay quienes dicen, obviamente no estamos en la época de la Guerra Fría, no estamos bajo las mismas condiciones, porque no hay disputas de mundos alternos. No hay un sector del mundo, del escenario internacional, que piensa que las relaciones tienen que ser de una manera, claro, o el proyecto político y económico tiene que ser de una manera, y del otro lado hay otra, ¿no? Sino que hay dos grandes actores, Estados Unidos y China, que están confrontando necesariamente por una larga cuestión que nosotros ya sabemos, económica, militar, sí, presencia territorial, etcétera. Y ahí dicen, bueno, es una bipolaridad pero fragmentada, en donde podemos ver estos Brasil que se meten y de alguna manera quieren tomar y participar en el proceso de negociación. Sí. Lula está buscando posicionar a Brasil en este sentido, y un ejemplo muy claro de ello tiene que ver el hecho de que, si bien por salud esto se vio bastante cambiado,
pero él no iba a participar de la cumbre iberoamericana porque se iba a reunir en China con las autoridades chinas, ¿no? Si bien él después contrae una enfermedad que le impide viajar, etcétera, da cuenta de este interés, ¿no? Y bueno, después el viaje, las relaciones que está teniendo con Estados Unidos, ¿no? Entonces es una actitud por parte de Brasil de no sacar los pies del plato, principalmente en esto de querer constituirse como un mediador de paz. Hay que ver si no le termina pasando lo mismo que en el 2010 con los mismos actores, porque estamos hablando de Lula y de su ex canciller Celso Amorim, los que están involucrados directamente en el proceso de negociación. Recordemos que Amorim viajó hace poquito a Moscú con una propuesta de paz para el proceso en cuestión. Hay que ver si no termina pasando en el 2010, en donde Brasil estaba en medio de la negociación con los acuerdos de desarme nuclear en Irán, y resulta que a sus espaldas el Consejo de Seguridad, Rusia, China incluidos, votaron una serie de sanciones que dejaron en offside a Brasil, ¿no? Entonces hay que ver en este sentido cómo es que se va a manejar la política exterior. Y después en materia de política local, la verdad es que Lula se ha enfrentado con una serie de dificultades bastante interesantes, en donde Lula, por ejemplo, está en esta disyuntiva de ver de qué manera se aplican, se mantienen o se incrementan las políticas de transferencia condicionada de recursos al estilo de Bolsa Familia, controlando los niveles de gasto, y al mismo tiempo se reduce la tasa de interés que está sosteniendo el Banco Central de Brasil, una tasa de interés la cual está bastante alta si se la mira en términos comparados a otros países desarrollados o en vías de desarrollo con Brasil, donde sus economías son bastante más estables que la nuestra, por cierto. Sí. Entonces, en un marco en donde el presidente del Banco Central no lo puso él, sino que se mantiene desde hace varios años. Sí. Entonces hay una serie de tensiones con Campo Neto en este sentido, así que bueno, hay que ver qué pasa. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la intención de relanzar el Fondo de la Amazonía, lo cual le ha costado bastante hasta el momento de lograr apoyo, pero sí se han dado marcha atrás a una serie de políticas, como por ejemplo la libre exportación de armas, que fue impulsada durante la gestión de Bolsonaro, en un claro gesto de disidencia, ¿no? Sin duda. Bueno, Mario, nosotros te agradecemos como siempre este ratito con nosotros para hacer un balance sobre todos los temas importantes a nivel internacional. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento, así que te mandamos un abrazo grande y muchas gracias, como siempre. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Claudia, y siempre a disposición. Será hasta la próxima. Mario Guerrero, politólogo con nosotros, analizando lo que está sucediendo a nivel internacional, con un panorama que nos hizo en estos minutos para que no nos perdamos, digamos, de los temas importantes. Nos estamos despidiendo ya de esta edición de Chat Político. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Si quieren volver a ver el programa, ya saben, en YouTube, www.unidiversidad.com.ar, ahí lo van a encontrar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.